Vamos a buscar en Mateo 28 la lectura divina. Mateo 28, versículos del 1 al 15. Vamos a ponernos de pie para hacer esta lectura de forma alternada. Mateo 28, del 1 al 15. Vamos a hacerlo alternado. Dice así: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo que sus guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. entonces Jesús les dijo: no temáis, id y predicad las nuevas a sus hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y había consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. y si esto lo lee el gobernador, nosotros les persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Amén. Entonemos el himno número 116, yació en la tumba oscura. Himno número 116. Compuesto por Robert Lowry, traducido nuevamente por E. Moreno. Mi maestro
infante se levantó. Buscamos en las Escrituras, hermanos, en 1 de Corintios, capítulo 15. 1 de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer los versículos 1 al 20 y lo haremos de manera alternada. Dice la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un cautivo, me apareció a mí. Pero yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Amén. Bendito y soberano Dios, que haces todas las cosas, Señor, por tu sola gracia, en una manifestación, Señor, tan poderosa como hemos leído en las Escrituras. Nos has dado un Salvador que ha vencido la muerte, que ha vencido el pecado y ha comprado vida y vida eterna para su pueblo. Hoy pues celebramos, Señor, con sumo gozo estos acontecimientos del triunfo de nuestro Señor sobre el pecado y sobre la muerte. Danos entendimiento, Señor, de manera que nunca olvidemos esto que has hecho por nosotros y que nuestra vida, Señor, en todos los aspectos siempre revele esta gratitud que tenemos para contigo, Señor, por esta obra maravillosa. En Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. 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 Tomen sus lugares, amados hermanos. Hemos celebrado en los últimos días acontecimientos muy grandes que tienen alcance cósmico, que involucran a todo el cosmos, involucran a toda la creación. Hemos visto cómo a causa de nuestros pecados, a causa de nuestra rebeldía, Dios en demostración de su gracia y de su misericordia envió a su Hijo a padecer por nosotros en la cruz. En los últimos días hemos visto acontecimientos que se han suscitado uno tras otro. Nuestro Señor anunció en varias ocasiones a sus discípulos que esto tenía que acontecer así. De manera que, como leemos en 1 de Corintios, el apóstol Pablo dice que nuestro Señor Jesucristo murió
conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó también conforme a las Escrituras. Porque esto tenía que ser. No había otra manera de redimir a la creación, de redimir al hombre. No había otra manera. Era la única manera. Nuestro Señor Jesucristo oró en el huerto de Getsemaní diciendo: Señor, si esto puede pasar, sabiendo lo que se avecinaba, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Si hubiera otra manera, seguramente el Padre habría dado esa otra opción, pero no había otra manera, no había otro camino. El único camino de la redención era el camino de la cruz. El Señor, como hemos leído en las Escrituras, murió cuando estaba próximo a iniciar el día de reposo, el cual en el pensamiento hebreo es un tanto diferente que el nuestro. Para nosotros el día comienza a las 0 horas, ¿no? a la mitad de la noche, y concluye 24 horas después, bien a medianoche. Para los hebreos, el día comienza en la tarde, lo que para nosotros sería a las 6 de la tarde. Por eso, cuando se aproxima el día de reposo, ellos se apresuran, lo que para nosotros es el viernes, a dejar todas las cosas en orden, porque el día de reposo ha de comenzar a las 6 de la tarde y se extenderá hasta las 6 de la tarde del siguiente día. El Señor Jesucristo fue crucificado a la hora 9. Quedaban solo 3 horas para iniciar el día de reposo. Así que, una vez que se cercioraron los soldados que el Señor había muerto, no quebraron los huesos de las piernas como solían hacerlo, y así lo hicieron con los ladrones. Pero uno de ellos, un soldado, dice la Escritura, abrió el costado del Señor con una lanza, de donde salió agua y sangre, por supuesto. En esos acontecimientos, José de Arimatea solicitó a Pilato. José de Arimatea era un hombre renombrado en la comunidad. Era un discípulo del Señor, aunque no tan abiertamente. Pero él se apresuró a solicitar el permiso necesario a las autoridades, en este caso a Pilato, para llevarse el cuerpo del Señor. Y José de Arimatea, acompañado de Nicodemo, otro personaje muy interesante, le ungieron, dice las Escrituras, Juan capítulo 19, versículos 38 al 42, ungieron el cuerpo del Señor con especies aromáticas y lo sepultaron en un sepulcro nuevo que se encontraba en un huerto apenas ahí al lado donde había sido crucificado el Señor. El tiempo no era suficiente para llevarlo a otro lugar, de manera que lo pusieron ahí, para que se cumpliera también la Escritura. Sin embargo, en este escenario, ¿qué acontece con los discípulos del Señor? Los discípulos del Señor habían sido sacudidos por todos estos acontecimientos. Sin duda, ante todos estos eventos, desde la entrada triunfal y toda la oposición que se levantó contra el Señor, procediendo después a su arresto, procediendo después a un juicio injusto y finalmente llevándole a una sentencia de muerte, esto causó un impacto tremendo en los discípulos del Señor. Todas estas cosas se llevaron tan deprisa que quizá era difícil asimilarlos, difícil pensar en cada uno de ellos. Pensemos en nosotros. ¿Qué habría sucedido si nosotros
hubiéramos estado ahí. Sin duda que todos estos acontecimientos hubieran causado también este impacto en nosotros. Los discípulos, temerosos, porque si esto había pasado con su Señor, ¿qué no podía sucederles a ellos? Tanto así que parece que olvidaron las palabras de su Maestro, las palabras de su resurrección, como por ejemplo encontramos en Mateo capítulo 16, y vamos a darle lectura. Mateo capítulo 16, versículo 21. Ya lo leímos durante la semana, lo leemos una vez más hoy. Dice el texto: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. No fue la única vez que el Señor habló de ello. En el capítulo 17 encontramos otra vez en el versículo 23 y una vez más en el capítulo 20, versículo 19. El Señor había dicho: es necesario ir a Jerusalén, es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero resucitará al tercer día. Todos estos acontecimientos, sin embargo, de los cuales hemos hablado, provocaron una tristeza profunda en los discípulos, tanto que olvidaron estas palabras del Señor. Así, por ejemplo, en este primer día de la semana, ¿qué es lo que vemos? En este primer día de la semana, dicen las Escrituras, vemos a las mujeres muy de mañana, muy temprano, llevando especies aromáticas que habían preparado con antelación, porque en la prisa del día de la muerte de nuestro Señor no tuvieron el tiempo para hacer todo aquello que se solía hacer con un cadáver. Ahora, habiendo pasado el día de reposo y con las especies aromáticas listas, se encaminaron al sepulcro. ¿Y qué es lo que esperaban encontrar? Un cadáver. Esperaban encontrar el cadáver de su maestro. Llevaban a especies aromáticas y los lienzos necesarios para ungirle y envolver el cuerpo de su Señor. Pero algo sucedió ahí. Algo que no debería ser sorpresa para ellas, porque el Señor había hablado de eso. Ahí encontraron una tumba vacía. Mientras iban por el camino, iban pensando: ¿quién nos va a quitar la piedra? ¿Cómo vamos a entrar? Pero cuando llegaron, la piedra no estaba en su lugar y no encontraron el cuerpo del Señor que esperaban encontrar, sino una noticia maravillosa. Vieron a unos ángeles que les dijeron: sea quien buscan. Buscan a Jesús, que fue crucificado, pero no está aquí. Ha resucitado. Esas palabras, ha resucitado, son palabras que debieron causar también un shock tremendo en ellas, por lo que esperaban encontrar y lo que finalmente encontraron. Fueron las portadoras de las primeras noticias. Fueron las portadoras de este maravilloso evento. Pero ¿qué sucedió cuando se encontraron a los discípulos? ¿Acaso les creyeron? ¿Acaso dijeron: qué buena noticia? ¿Acaso dijeron: sí, el Señor nos había contado de eso y ya sucedió? No, no les creyeron. Pedro y Juan, al escuchar las noticias, se encaminaron rápidamente a la tumba donde había sido colocado el cuerpo del Señor, para ver por ellos mismos
con sus propios ojos si era verdad lo que estas mujeres habían dicho. Los evangelios nos dicen que además de esta incredulidad de ellos, otros, por ejemplo, en el caso de los que conocemos como caminantes de Emaús, 2 discípulos, habiendo acontecido todas estas cosas en Jerusalén, pensaron que todo había terminado. Pensaron que había sido bueno mientras había durado. Pero ahora pensaron que regresarían a lo mismo que estaban haciendo antes de conocer al Señor. Iban a su casa. Iban otra vez a sus quehaceres de antes. ¿Por qué? Porque pensaron que se había terminado. Habían matado al Señor. Habían matado al Maestro. ¿Y qué pasaría de sus discípulos? Gamaliel dijo que ya antes se había levantado alguien que también tuvo un grupo de discípulos, pero cuando murió su líder, los demás se dispersaron. ¿Acaso sucedería esto otra vez? Pero aquellos hombres caminando a Emaús fueron encontrados por otro hombre que se les unió a él. Y hasta que llegaron a donde iban y partieron el pan, se dieron cuenta quién era el que había estado con ellos caminando. Era el resucitado. Inmediatamente regresaron para estar con los discípulos. Pero hubo otro más, de nombre Tomás, otro de los apóstoles del Señor, que habiendo escuchado lo que las mujeres dijeron, y habiendo escuchado lo que los discípulos dijeron, y habiendo escuchado lo que los de Emaús habían dicho, ¿se acuerdan de sus palabras? Ante eso se atrevió a decir: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. De ahí viene lo que popularmente la gente suele citar a veces, ¿no? Dice: yo peor que Tomás, hasta no ver, no creer. Miren cómo estaban los discípulos, tristes, acongojados, y humanamente era comprensible. Pero ¿dónde está la palabra que nos sustenta? ¿Dónde está la palabra que nos afirma? ¿No nos ha pasado, hermanos, esto a muchos de nosotros en muchos eventos? Aunque leemos la palabra, aunque conocemos la palabra y aunque decimos amén a las Escrituras, cuando nos toca vivir la adversidad, se nos olvida todo eso. Y somos los más llorones, y somos los más tristes, y somos los más acongojados, que ni el sol nos calienta. Porque olvidamos las palabras del Señor, que son las que deben darnos firmeza y fortaleza. El Señor había dicho que este era el camino de la victoria. Lo curioso en toda esta historia, hermanos, es que ¿saben quiénes sí se acordaron? ¿Saben quiénes sí dijeron? Él dijo. Los que menos uno esperaría que se acordaran de estas cosas. Dice la Escritura que los que se acordaron de las palabras de la resurrección eran aquellos que habían procurado la muerte de nuestro Señor. Y tanto que solicitaron a Pilato que asegurara el sepulcro, por lo menos por 3 días. ¿Ya? No solo se acordaban que había dicho que resucitaría, sino además se acordaron que había dicho que en 3 días. Así que con la autorización de Pilato fueron al sepulcro y sellaron la tumba, colocando además una guardia. Eso tenía como propósito prevenir, según ellos, todo fraude por parte de sus discípulos. Así que
aquí hay algo muy interesante. En la historia ha habido muchas ocasiones en que se han levantado falsas religiones pretendiendo haber encontrado la verdad. Pero ¿quiénes y qué evidencia hay de eso? José Smith, por ejemplo, el fundador de los mormones. ¿Cuántos vieron al ángel morónico que él dice haber visto? ¿Y quién leyó las planchas de oro que dice haber encontrado? ¿Solo él? ¿Dónde más? Miren todas estas circunstancias porque son muy importantes. Porque el Señor se levantó de la tumba para dar evidencia de su poder en medio de todas estas cosas. Lo que el Señor prometió se cumplió. La tumba no pudo detener al Señor. La muerte, el pecado y el diablo fueron vencidos. Y evidencia de eso hay abundante. No solo de los propios, sino de los extraños. Quienes atestiguaron la resurrección del Señor no fueron solo los propios, que fueron los discípulos, los apóstoles, los que siguieron al Señor Jesús, sino también los enemigos. Los adversarios fueron testigos, porque si la fe de nuestro Señor Jesucristo, y ahí están también hoy, no sucedió, entonces ¿por qué no lo dijeron de inmediato y evidenciaron a los apóstoles de que estaban divulgando una mentira? No lo hicieron porque sabían que era verdad. El Señor pues evidenció su poder y su deidad en estos acontecimientos. Dice la Escritura en 1 Corintios 15, el cual hemos leído, hermanos. El apóstol Pablo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estas son las palabras, no de un seguidor del Señor en principio. Por eso el valor de estas palabras. Porque no las está diciendo alguien que, digamos, con mucho afecto estaba diciendo esto del Señor. Este fue un enemigo de la iglesia. Este hombre persiguió a la iglesia. Pero en el camino a Damasco no le quedó más que reconocer la verdad. Porque el que salió a su paso fue aquel que había muerto, pero había resucitado. La muerte es consecuencia del pecado. Es a causa del pecado que el hombre tiene que morir. La muerte para el hombre es inevitable. Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare ciertamente morirá. Y Romanos 6:23: la paga del pecado es muerte. Esa es la ley. Mas nuestro Señor Jesucristo, que es el don de Dios para nosotros, vino precisamente para morir con el propósito de destruir al pecado y por ende destruir también la muerte. Satanás y sus aliados pensaron que la cruz finalmente significaba la derrota del Señor Jesús. Porque esto es lo que querían hacer. Querían quitar al Señor del camino, como a lo largo de toda la historia Satanás ha tratado de hacer.
En eso se unieron todos aquellos que ya hemos visto que sentenciaron al Señor Jesucristo a la cruz. Y todos estaban seguramente regodeándose al ver al Señor pendiente de la cruz, sin saber que ese precisamente era el momento de su más grande derrota. Así como al principio de la creación, Satanás logró engañar al hombre, al primer Adán, dice el apóstol Pablo en Romanos 5, así como lo logró intentando destruir la obra de Dios, así ahora también pensó que ahí había alcanzado una vez más sus propósitos perversos de acabar con los propósitos de Dios. Sin embargo, el verdadero vencedor de esta historia, ¿quién es? Es nuestro Señor. El solo hecho de que el Señor se haya levantado de la tumba, ese solo hecho es una manifestación clara a todo el mundo que la muerte no tiene más potestad sobre él, que el pecado ha sido vencido y que la muerte con el pecado ha sido también vencido. Así estaba dicho por el Señor que sucedería. Así nos lo recuerda el apóstol Pablo. Así las Escrituras se cumplieron, como dice Isaías 53, que hemos también ya leído. Cristo murió por nuestros pecados. Y al morir por nuestros pecados y pagar con su sangre preciosa, estaba venciendo a la muerte, estaba venciendo el pecado, estaba venciendo a Satanás. Y que la tumba estuviera vacía cuando fueron las mujeres y cuando fueron los apóstoles, evidencia de que Cristo ha vencido. Triunfante se levantó el Señor, y ese triunfo también es nuestro. Cristo fue sepultado porque murió por nuestros pecados. Pero como dice nuestro catecismo, nuestro Redentor tenía que ser verdadero Dios y verdadero hombre, porque el hombre solo no podía pagar el precio por la redención. Pero nuestro Señor Jesucristo sí, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, pagó la deuda y resucitó, dice la Escritura, precisamente conforme a las Escrituras. En todo esto, Dios se muestra fiel, porque cumplió palabra por palabra, promesa por promesa, lo que había dicho que haría. En segundo lugar, muestra del triunfo de nuestro Señor es la exaltación que el mismo Padre hizo de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24. Dios el Padre había ya manifestado su complacencia con el Hijo desde el día, por ejemplo, de su bautismo. Mateo capítulo 3 nos habla de ello, igual que Marcos capítulo 9 o Lucas capítulo 3. Porque en el día que el Señor Jesús fue bautizado, en aquel día se escuchó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Es a Él a quien el Padre había enviado para llevar a cabo esta obra de redención por los pecados del mundo. En el cumplimiento de esa misión, nuestro Señor Jesucristo manifestó obediencia. Todo su ministerio, esto es lo que fue. Porque esto es lo que ustedes y yo hemos sido llamados a hacer desde el mismo principio de la creación. Dios creó al hombre para que viviese en comunión con Él, en sujeción a su señorío, por lo tanto en sujeción a su ley. Es decir, que el hombre viviera obedientemente a Dios. Que el hombre viviera haciendo la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, como el segundo Adán, manifestó esa obediencia.
ese sometimiento a la voluntad del Padre por sobre todas las cosas. Le vemos, por ejemplo, a nuestro Señor orar en el huerto de Getsemaní, en horas de angustia, en horas adversas. Pero ¿qué escuchamos del Señor Jesucristo en su oración? ¿Acaso quejándose? Era la voluntad del Padre que lo había llevado hasta ahí. Era por la voluntad del Padre que estaba en esa angustia. El Señor, ciertamente mostrando lo crítico del momento, le expresa al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa. Pero aún en ese punto dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces hemos faltado, hermanos, a este ejemplo de nuestro Señor en el cumplimiento de su voluntad? Porque en muchas ocasiones nosotros sí ponemos nuestra voluntad en primer lugar y después la del Señor. Porque a veces no nos gustan las determinaciones o la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Sea cual sea, nos enseña el Señor Jesucristo, la circunstancia en la que vivamos, una cosa debe ser muy importante: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era de este hijo que el Padre estaba complacido. Era de este hijo de quien el Padre dijo: en él tengo mi complacencia. Porque como resultado de esa obediencia, que es hasta la muerte, el apóstol Pedro, en su predicación que encontramos en Hechos 2, dice a la audiencia: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual, por si hubiera dudas, todos nosotros somos testigos. ¿Y qué es lo que añade el apóstol Pablo en 1 Corintios 15? Esa evidencia. El Señor se apareció primero, hemos visto por los evangelios, a las mujeres, después a los discípulos, después a más de 500, y muchos de los cuales, dice Pablo, si les quieren preguntar, ahí están, porque todavía viven. Y después, como un abortivo, me apareció a mí. Así que a este Jesús que murió en la cruz, dice Pedro, Dios le resucitó. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, dice, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pero la parte que nos interesa ahora es esta palabra que dice, exaltado por la diestra de Dios. El Padre, en reconocimiento de esa obediencia, de esa obra obediente del Señor Jesucristo, le exaltó, le glorificó. Y ahí está el Señor vivo de entre los muertos. También el libro de los Hebreos nos dice, en Hebreos 5, capítulo 5, versículos 5 al 10, nos dice que Cristo no se glorificó a sí mismo, sino que fue glorificado por Dios. Porque como dice el apóstol Pedro, fue en reconocimiento de esta obra maravillosa. Dice el libro de los Hebreos, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas,
al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este era el camino de la victoria. No aquel que Satanás le presentó cuando tentó al Señor Jesucristo. Los seres humanos, como que en todos los asuntos, hermanos, andamos buscando el camino más corto, ¿no?, a todas las cosas. ¿Cómo se puede obtener más rápido y más fácil lo que queremos? Y si tenemos o se nos presenta una opción, preguntamos, ¿no hay otra? Y si se nos presentan dos y una es más complicada y otra es más fácil, ¿cuál escogemos? Siempre andamos buscando el camino más fácil. Satanás le dijo al Señor, mira, ¿viniste a recuperar los reinos? Él dijo, mira, son míos. Evítate el camino del sufrimiento. Evítate el camino de la cruz. Haz eso a un lado. El camino es simple. Póstrate y adórame. El Señor Jesucristo dijo, no, ese no es el camino. El camino es este. El camino que ha señalado el Padre. Y lo que vemos aquí, que dice la Escritura, fue hecho con temor reverente. Por el sufrimiento aprendió obediencia y fue perfeccionado. Eso nos enseña grandes cosas a nosotros, hermanos. Porque también nosotros somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Y no el camino más corto es el camino mejor. Porque también nosotros tenemos que aprender temor reverente. Tenemos que aprender obediencia. Y tenemos que ser perfeccionados a través del sufrimiento, como lo fue nuestro Señor. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, ese es el camino de la victoria. Ese es el camino de los que vencen con nuestro Señor Jesucristo. El camino de la victoria siempre es el camino de la obediencia a Dios. O si lo preferimos, el camino al éxito es siempre el camino de nuestra sumisión total a la voluntad de Dios. Cuando el Señor se presentó a sus discípulos, Mateo 28, 18, antes de dar lo que conocemos como la Gran Comisión, dijo estas palabras: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y tal es el Cristo que se revela en Apocalipsis, el vencedor, el triunfante, el que vuelve otra vez, ya no como la primera en humildad, sino viene victorioso y por la victoria final. Ahí está el triunfo de nuestro Señor. Finalmente, esa victoria del Señor Jesucristo se traduce también en una victoria para los creyentes. El triunfo del Señor Jesucristo es también nuestro triunfo. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Pero habiendo sido escogidos por el Padre, fuimos redimidos por el Hijo y somos santificados por el Espíritu Santo. La carta a los Romanos nos dice que, pues si por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Como dice el apóstol Pablo también en el pasaje que hemos leído, versículo 20 de 1 de Corintios 15, nuestro Señor Jesucristo es en su resurrección las primicias, no el único, sino el primero de muchos, porque en Cristo, dice el apóstol, sorbida es la muerte en victoria. Y pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto nos recuerda lo que también el Señor Jesucristo dijo en otro lugar, que nos lo recuerda el apóstol Juan en el capítulo 6, versículo 40 de su Evangelio. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo, dice el Señor, le resucitaré en el día postrero. Así pues, nosotros en Cristo fuimos juntamente crucificados. Ahí, con Cristo juntamente morimos. Romanos capítulo 6. Y cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Así pues, en nuestra vida, hermanos, somos consolados por las palabras del Señor. Porque ¿cómo enfrentamos la muerte nosotros? A usted, que el Señor le ha garantizado vida eterna, ¿cómo pensamos ahora de la muerte? ¿Acaso como aquellos que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses? Porque él le dice a los cristianos, les escribo estas cosas para que ustedes no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Ciertamente, hermanos, tenemos que morir, y moriremos como aquellos que antes que nosotros han muerto. Pero la muerte no tiene más potestad. Porque ¿quién es el que dice ahora, yo soy el que tengo las llaves de la muerte y del Hades? Con eso está diciendo, yo soy el que abro o cierro. Yo soy el que tengo potestad. Es por eso, hermanos, que nosotros en Cristo Jesús encaramos la vida de manera muy diferente. Porque sabemos que hemos vencido con el Señor Jesús. Porque sabemos que en el Señor nuestra resurrección también está garantizada. Y que si morimos algún día, estamos en las manos del Señor. ¿Cuál fue la última palabra del Señor Jesucristo en la cruz? No, esa fue la penúltima. La última fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso también la Escritura dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Cuando la iglesia estaba pasando por momentos muy adversos, a finales del primer siglo, cuando se desató una persecución tremenda contra los cristianos, que es en el contexto que se escribe Apocalipsis, muchos hermanos estaban muriendo. Y la pregunta de muchos era, ¿qué pasó? Muchos cristianos mueren en las persecuciones. ¿Qué ha pasado con ellos? Las palabras consoladoras de nuestro Señor Jesucristo para todos ellos es: todos ellos están en mis manos y sus obras con ellos siguen. Por eso nunca hablamos de nuestros muertos como si ya no existieran. Hablamos de ellos
con mucho cariño. Porque aunque no les vemos ahora, por la garantía que el Señor Jesucristo nos da, los vamos a ver otra vez. Sea que el Señor venga ya, o sea que el Señor nos llame a nosotros. No es consoladora esto, hermanos. Miren, en esta pandemia, el miedo, el pánico se apoderó de la humanidad. Es como si el mundo dijera, vamos a morir. Estamos en peligro de muerte. Si no se hace nada, vamos a morir. Y la mayor esperanza era la vacuna, cuando la mayor esperanza solo es Dios. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Nadie muere si no es por la voluntad de Dios. Y nadie vive si no es por la voluntad de Dios. Así que, hermanos, miren qué victoria hemos alcanzado en Cristo nuestro Señor. Por lo tanto, concluyendo con el capítulo 15 de 1 de Corintios, versículos 57 y 58. ¿Qué resultado tiene para nosotros todo esto? Dice el apóstol, mas gracias sean dadas a Dios, primero, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la victoria. Cristo es el vencedor, Cristo es el que triunfó, Cristo es el que venció y nosotros con Él. ¿Es usted, hermano, en Cristo un vencedor? Segundo, dice el apóstol, así que, miren, esa es una consecuencia. Así que, amados hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Este es un llamado, hermanos. A veces se suele decir de algunos cristianos, mira, este hermano ya se enfrió, ¿no? ¿Por qué? Porque comienza así como a tambalearse. En cambio, un cristiano fervoroso, alguien que dice, hermano, ¿qué más hacemos? ¿Y qué nos falta? Y vamos a hacer esto, muy entusiasmado. Al que va ahí como a paso lento, hay que cargarlo, hay que decirle, hermano, vamos a hacer. Solemos hablar de esta manera, ¿no? Que nos enfriamos. Dice el Señor, mira, a consecuencia de todo esto, que Cristo resucitó y es las primicias apenas de todos los que van a resucitar. Mira, hermano, mantente firme y constante. Son dos cosas que deben caracterizar a su vida, hermano. Firme y constante. No intermitente. No dice aquí, lleva una vida intermitente, ¿no? Hoy sí, después un rato no, después otra vez sí. No, firmes y constantes. Ese es un llamado, hermanos, para cada uno de nosotros. Y tercero, dice el texto, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Miren qué promesa, hermanos. A veces los hombres queremos hacer algo y nos afanamos porque los demás lo noten, porque los demás lo alaben. Mira, dice aquí, hermano, el trabajo que tú haces no es en vano. El trabajo que tú haces tiene recompensa. Tu trabajo en el Señor. Y no es trabajo eclesiástico. Es todo trabajo, toda actividad que hacemos como cristianos firmes y constantes, como cristianos victoriosos que tienen el futuro garantizado por el Señor Jesús. Por eso, hermanos, vivimos mirando al pasado.
viendo lo que Dios ha hecho y lo maravilloso que ha hecho. Eso nos coloca en el presente, porque gracias a eso que sucedió en el pasado, Dios hace lo que somos en el presente. Pero nuestros ojos también están puestos al futuro, a todo lo que viene todavía, porque están nuestros ojos esperando al resucitado, que dijo que vuelve otra vez, para que la obra de salvación sea concluida en los nuevos cielos y la nueva tierra. Debemos entonces estar tristes como los apóstoles, aislados, encerrados, temerosos. No, nuestro Señor resucitó. Hermanos, hemos triunfado con el que ha triunfado por nosotros. Oremos. Bendito y soberano Señor, no cabe la alegría, Señor, en nosotros por tantas bendiciones, por tantas buenas noticias, Señor, que tienes para nosotros. Porque sabiendo quiénes éramos, dignos de muerte, perdidos, lejos de ti, Señor, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mira qué maravilla, Señor, has hecho por nosotros. Que ahora, Señor, no podemos sino tener gratitud para contigo. Y que nuestra vida, Señor, exprese esa gratitud. Qué glorioso es ver al vencedor, a nuestro Señor Jesucristo, que se levantó triunfante, dando evidencias de haber vencido a la muerte, al pecado y a Satanás, y haber comprado vida para nosotros y vida en abundancia. Bendito seas, Dios, que has hecho esto por nosotros. Ahora, Padre, que aquilatando esta obra, cada uno de nosotros lo exprese en su diario vivir, para que todo el mundo vea en tus hijos el resultado de estos acontecimientos. Y bendito seas tú, Dios, que nos das la victoria juntamente con nuestro Señor. En su nombre oramos. En su nombre te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Busquemos el himno número 125 y entonemos con voz todavía más dulce. Cantan los ángeles con dulce voz. Himno número 125. Compuesto por Frederick Messi y letra por H.C. Baldwin. Himno 125, cantan los ángeles con dulce voz.